Muy buenas noches, mi nombre es Freddy Santiago López González, estudiante de Ingeniería de Sistemas, pertenezco al CEAD de Casillas, en este caso a realizar un video para el curso Bases de Datos Distribuidas y pertenezco al grupo 38, esta es mi identificación. Para este caso vamos a desarrollar la tarea 1, presaberes, donde se nos hacen unas preguntas. Acá lo hacemos lo que nos pidieron, que es un informe, la introducción exactamente está en inglés. Los objetivos también están en inglés como los pidieron y nos piden primero que es definir una base de datos. Exactamente lo que realmente para nosotros una base de datos son datos organizados, los cuales siempre buscan tener una información precisa y tener un modelo estructurado. Una base de datos también puede ser una biblioteca, cualquier contexto que contenga información, pero la realidad de una base de datos son datos agrupados de manera organizada, que se pueden tener de una manera más concreta y en este caso puede ser como bases de datos hechas en Excel, se habla de una base de datos, permitir almacenamiento en algún caso, gestión de información, recuperar datos, eso es como tal una base de datos. Eh, Cuando vamos a hablar de un sistema de gestión de bases de datos, en estos existen muchos. Tenemos desde MySQL, tenemos Postgres, tenemos SQL Server, todos manejan una misma estructura dependiendo del lenguaje que queramos. Tenemos el SQL, el NoSQL. Eh, También, obviamente, hay gestores de bases de datos también que son más centrados a lo que son grandes empresas de datos, como lo son Oracle. Eh, pues en este caso tenemos también como las bases, tenemos unos que son relacionales y los no relacionales. Los relacionales como el MySQL, el Postgres, el Oracle, el SQL Server, el SQLite. Y en los no relacionales tenemos que esos son bases de datos grandes, para grandes volúmenes de datos tenemos la MongoDB, Cassandra, Redis, Codebase y Neo 4. eh, pues nos hacen la pregunta de cuál es el sistema de datos que más haya usado, pero en mi caso pues he usado MySQL, el Workbench y también he tenido la oportunidad de usar una que otra vez el Postgres dentro de los gestores de bases de datos que distingo porque hay muchos más. Eh, Dice que encontráramos tres problemas que se presentan en una empresa cuando se identifica o sea, que identifiquemos tres problemas que pueden presentarse a tener en cuenta al momento de diseñar mi base de datos. Un primer problema que yo creo siempre por lo tal, como voy a leer esta descripción aquí, la información siempre debe ser concreta, organizada y precisa. Partiendo de esta premisa, podemos decir cómo podemos encontrar una base de datos. O sea, si esta información no es organizada ni concreta, no estaríamos hablando de nada. Entonces, en primer lugar, los problemas que siempre vamos a tener en una base de datos, o al migrarla o al crearla, como sea, vamos a tener que lidiar con la escalabilidad y el rendimiento. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted no tiene la base de datos desarrollada de la manera que se requiere, que no cumple con los estándares, que no se tuvieron en cuenta algunos ítems. Un ejemplo puede ser que el volumen de datos es mucho más grande que lo que la base de datos se va a manejar. Ejemplo, que si vamos a hablar de que una base de datos relacional es más como para bases de datos pequeñas, de no muchos grandes volúmenes de datos, en este caso ya estaríamos hablando de un NoSQL. Eh, También podemos tener también, entre otros problemas, la precisión de la información. ¿Qué puede ser la precisión de la información? Cuando nosotros estamos hablando de que las tablas no las tenemos como de una manera normalizada correctamente, es decir, hay muchos volúmenes de datos y para ir a consultar un dato entonces las peticiones son muy demoradas, la información no carga rápido, entonces esa precisión de la información hace que tengamos esas descachadas, así en pocas palabras, donde el sistema
intenta procesar la información, pero no la puede mostrar al usuario como tal. Eh, Entre las otras también tenemos que obviamente pues que existen las claves foráneas que a veces no están bien implementadas. ¿Qué más? Falta de respaldo y recuperación de datos. Este problema siempre suele pasar en todo lugar porque siempre cuando no se hace un respaldo adecuado de la información que vamos a tratar, es muy duro para la recuperación de la información y cuando pasa esto los daños son totalmente irreversibles, no tienen solución. Eh, Esto sería como algo de los temas relacionados a las tres, porque hay muchos más problemas también. Se pueden encontrar problemas también como hasta incluso licenciamientos, entre los problemas que se pueden encontrar al momento de hacer una, una, implementar una nueva base de datos. Cuarto, identifique los niveles de abstracción de datos para el negocio. Bueno, en este caso, los niveles de abstracción siempre en las bases de datos vamos a tener el nivel físico, el interno, nivel físico que es el interno, el nivel lógico que es el conceptual y el nivel externo de vista. En este caso, el interno más que todo es la manera como nosotros o cómo se almacenan siempre los datos de manera física. Eh, Cómo están las estructuras, cómo los tienen organizados. Eh, Obviamente siempre se va a hablar de almacenamiento porque es algo de lo más importante. La información siempre debe estar almacenada, precisa y concisa. En el nivel lógico es la manera como siempre se están comportando de uno a otro, es decir, cómo esas relaciones están conectando de uno a otro, ejemplo, de uno a muchos, de muchos a tantos, un ejemplo, muchos usuarios realizan compras a tantos proveedores realizan compras a un único o venden a muchos usuarios. Entonces, todos estos datos así hacen parte de que si esto no está bien estructurado, no se cumple. El nivel lógico es prácticamente como el más importante de los niveles de abstracción, porque aquí es donde se tienen que cumplir las restricciones y aparte de que hay programación también aquí para que esto tenga una mayor enfoque en la base de datos y no vayan a haber problemas. En el nivel externo, en este caso es lo que realmente le dejamos al usuario que vea, lo que el usuario realmente va a ver. En este momento, cualquier situación, todo depende del diseño, del negocio que se busca. Asimismo se desarrolla y lo que se le deja al usuario es lo único que ese usuario va a poder ver. De, para el tema del quinto punto, se dice que muestren una estructura del modelo de base de datos y identifiquemos tres modelos de base de datos. Entonces, entre los tres modelos tenemos el modelo entidad-relación, el otro modelo tenemos el modelo relacional y el modelo jerárquico, que es el otro modelo investigado. Entre el modelo entidad-relación, este modelo pues por lo general siempre, como su nombre lo dice, consta de una serie de relaciones unas a otras donde tiene como tal unas entidades, unos atributos y una cardinalidad. Las entidades son como tal los puntos fuertes o digamos así las tablas en pocas palabras. Los atributos son los valores que va a tener cada tabla de ellas o cada entidad y la cardinalidad son la manera en que se relacionan. Ejemplo, como en este ejemplo, los alumnos, muchos alumnos asisten a muchos cursos y muchos cursos, a muchos cursos asisten muchos alumnos. Es una relación de muchos a muchos en este caso. En el modelo relacional se tiene también como tal una situación, pero este caso ya es más directamente enfocado a tablas y las relaciones tienen que ser precisas. Ahí tienen que haber las entidades y, y siempre estas van a estar compuestas por filas y columnas o por filas o por columnas y filas. Y aquí como este ejemplo, que exactamente tiene sus respectivas tablas y
tiene columnas y filas. Columnas son estos, y las filas son todos los atributos como tal que tiene en este punto. Las filas representa siempre los registros, luego las columnas son los famosos atributos, cada atributo, y tenemos también que cada atributo de estos tiene una clave primaria. En este caso, por decir, ID clientes con ventas, con facturas, todos tienen su clave primaria. Y partiendo de aquí también tenemos las claves foráneas, donde estas lo que hacen es que permitan la relación de una tabla con otra. Entonces, es decir, en este caso, ID cliente recibe, para poderse interactuar con facturas, le pasan el ID del cliente para poder hacer la relación. Y cuando las tablas tienen uniones de muchos a muchos, se crean unas tablas temporales. En este caso, lo que está pasando acá, en la relación de cuando una factura pertenece o puede ser, ejemplo, así díganme la redundancia, muchas ventas se hacen a través o una factura puede ser de muchas ventas. Y aquí en el caso productos, un producto puede ser muchas ventas. Eh, no sé si me hago entender correctamente, pero exactamente lo que genera es cuando hay una relación de muchos a muchos, automáticamente se genera una tabla temporal en este modelo. Y en el otro existe también, obviamente, pues las relaciones que aquí se manejan son de uno a muchos, de muchos a muchos, eh, y de uno a uno. Estos son los tres tipos de relaciones más importantes en este caso. Y en el modelo jerárquico, ese modelo, pues los datos se organizan es por nodos. En este caso hay un nodo principal y un nodo, y nodos secundarios, donde para este caso, como tal, tenemos en este ejemplo el nodo principal, los, los nodos secundarios, que en este caso son, por ejemplo, detrás de cada director general ya hay unos vicepresidentes, de esos vicepresidentes tenemos gerentes nuevamente, ¿sí? Estos gerentes directamente tienen una subfunción empleados, los cuales los manejan. Y si ahí se cumple un, una jerarquía, es decir, como lo dice tal aquí. En el diagrama eh, jerárquico del diseño de datos se puede ver claramente como cada nivel de la organización reporta al superior inmediato informando una jerarquía simple y fácil de entender. Esto sería todo. Tenemos las conclusiones. Muchísimas gracias.